Buenas, acá su animal de cueva favorito. Hace un rato que no me aparezco por acá. Solo quería decirles que gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo, y también que seguro no se esperaban un capítulo de cada serie en la misma semana. A que los agarre de sorpresa. Pero bueno, ya dejando mi estupidez de lado. Les quería comunicar que seguramente la siguiente semana no voy a poder subir vídeos. Para resumir, internet. Pero eso no quiere decir que no voy a estar escribiendo, editando, dibujando, etc. Así que si no puedo llegar a subir vídeos, seguramente cuando termine esa situación les vayan a caer bastantes vídeos seguidos. Bueno, y mucho relleno por hoy, los dejo con el capítulo, espero que les guste. Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 9. Objetivo. Fecha: 15 de junio del 2089. Domingo. 12:56 de la tarde. Nos encontrábamos comiendo 3 personas en la mesa. Estas personas eran Lucas, su hermano, Max, y por último yo. Llevo 3 días en esta casa, y sigo con esa sensación de vacío. En estos días he estado conviviendo con ellos, más con Lucas que con Max, que aparte de su nombre solo pude saber su edad. Max es un hombre de 47 años, de pelo color marrón claro, el cual es muy corto, de hecho, lo lleva como si fuera un militar. Sus ojos son negros, su piel blanca algo rosada, y de 1,80 metros de altura aproximadamente. Parece algo grande, pero es más por su anatomía que por tener músculo. Su cara de hecho tiene rasgos firmes y rectos, lo que le suma algunos años. A decir verdad, no se parece nada a Lucas, quien supuestamente es su hermano. Quizás son de distintos padre o madre. Pero, ¿puede haber tanta diferencia con tan solo cambiar a una de las partes? Tal vez estoy pensando de más en esa estupidez. Chico, prende la radio. La voz profunda y seria de Max sonó en el lugar, dándome una orden, la cual acaté, levantándome levemente de mi asiento para prender la ya mencionada, para acto seguido volver a sentarme en el lugar, pero prestando atención a la estática que salía del aparato. En estos 3 días he aprendido mucho de la situación actual, aunque gracias a mi estado, no puedo ni acordarme la mitad, pero según ellos lo más importante es que los militares suelen informar por la radio, dando consejos e informando de la situación, aunque en estos 3 días, no hemos escuchado más que estática. Lucas dice que suelen hacer esas pausas, pero siendo sincero, dudo de que los militares sigan vivos. Parece que hoy también tendremos silencio, Dijo Lucas, mientras miraba la hora en su celular, ya que según ellos los militares suelen escucharse en la radio a partir de la 1 de la tarde. Pero ya son la 1:30, y lo único que hemos escuchado es esa estática. Al terminar de comer, solo me levanté de la mesa con mi plato vacío, cubiertos y vaso en mano, para dejarlos en la mesada de la cocina. Al terminar con aquello solo puse mis manos arriba de la mesada, para dar un gran suspiro. Entre más avanzan los días, más raro me siento, tengo este vacío en el pecho. Ojalá supiera qué carajo me pasa. De repente pasos cercanos hacen que me pare recto y me ponga rumbo al living, como si nada estuviera pasando. Tras pasar por debajo del marco de la puerta vi que el que se acercaba era Lucas, quien también venía a dejar su plato vacío en la cocina. Él me dedicó una pequeña sonrisa con sus labios, a la cual correspondí, aun con esa sensación carcomiendo mi cerebro. Tras pasar a su lado mi cara volvió a amargarse, y solo seguí mi recorrido, hasta que me frené en el living, donde podía ver a Max, sentado en su silla, aun con su plato vacío en la mesa. Él estaba completamente quieto, mirando la radio, la cual ahora estaba encima de la mesa, a unos pocos centímetros de él. Podía ver su escopeta, la cual pegaba su culata contra la parte baja de la silla de Max, haciendo que el cañón quedara contra el piso. Me daba un poco de miedo que la llevara a todas partes. Pero, él me quitó mis armas al entrar aquí, mi martillo ablandador, las tijeras de jardinería de una mano, incluso el abrelatas. Todas esas cosas fueron arrebatadas de mis manos con el pretexto de, son peligrosas en sus manos. Primero pensé que solo lo hacía conmigo, pero Lucas tampoco tiene algún arma. Tras unos segundos de mirar aquella arma decidí voltear la mirada a la radio, la cual seguía con su estática.
Algo cansado solo decidí caminar hasta el fondo del living, donde opté por tirarme en uno de los sillones, para intentar dormir. El tiempo últimamente se me pasaba muy lento, y tampoco había mucho que hacer. Se podría decir que el aburrimiento era parte importante del día en esta situación. Mis ojos estaban cerrados con suavidad, haciendo que la estática de la radio se concentrara aún más en mis oídos. Pero, como era de esperar, terminé por caer en un profundo sueño. Fecha desconocida. Abrí los ojos, dándome cuenta que me encuentro en la puerta de mi escuela. Al parecer soy un niño. El día estaba algo nublado, pero el ver cómo algunos rayos de luz pasaban entre las nubes, le daba un toque celestial. De repente la palmada de alguien en mi espalda, seguido de una dulce voz femenina, hace que desvíe mi mirada hacia la fuente. Tranquilo, Roy, seguro tu mamá está a punto de llegar. La mujer que hablaba era mi maestra de jardín de niños. Tras aquello solo suspiré frustrado y triste, para acto seguido bajar la mirada. Fue entonces que la maestra se agachó a mi altura antes de volver a hablar. Yo me voy a quedar acá hasta que vengas, ¿sí? No te voy a dejar solo. Una pequeña y lastimera sonrisa se formó en mis labios, mientras unas palabras que casi parecían susurros salieron de mi boca. Gracias, señorita. Y así lo hizo. Ella se quedó ahí conmigo, aunque su horario de trabajo ya hubiera pasado. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, solo sé que en un momento la maestra se levantó, algo molesta, y se acercó a una persona que venía caminando hacia nosotros. Veía como ambas personas discutían, no entendía el porqué, pero tenían miedo. Fue entonces que la otra persona pasó de largo hasta llegar donde yo estaba. Solo entonces pude reconocer los ojos afilados de mi madre, la cual me tomó del brazo, para acto seguido, tirar de este mientras caminaba, forzándome a seguirla. «Mami, me duele», exclamé con el dolor escapando de mi voz. Ella entonces soltó mi mano, para que sin siquiera parar de caminar, o voltearme a ver, decir, con aquella voz fría que la caracterizaba: Entonces camina vos. Mis ojos se pusieron llorosos tras eso, pero solo comencé a seguirla. Tampoco es como si tuviera otra opción. Tras unos pocos minutos de caminata habíamos llegado a su auto, al cual subimos. Ella arrancó el vehículo y se puso en marcha. Podía ver su gélida y molesta mirada en el retrovisor. El viaje estaba en silencio, y, a decir verdad, prefería que fuera así. Fue cuestión de minutos el terminar llegando a casa y entrar a esta. Mi estómago rugió, demandando comida, pero sabía que no podía exigir nada. Siempre que lo hacía, mamá me lastimaba y decía cosas feas, así que, debe estar mal. Con tranquilidad, y con mi estómago reclamando comida, solo decidí ir a las escaleras, las cuales comencé a subir, para terminar en la cama de mi habitación. Intentaba dormir, pero no podía. No sé cuántos minutos pasé en la cama, con el dolor y rugir de mi estómago. Tenía ganas de comer, pero me da miedo bajar. No sé si mamá se va a enojar si busco comida, y prefiero no comprobarlo. De repente el sonido de la puerta de entrada a la casa abriéndose entra por mis oídos. «Llego, papá», me dije en mi mente, solo para proceder a levantarme algo emocionado, para dirigirme a las escaleras, pero antes de bajar me frené en seco tras escuchar la voz de mi padre, el cual sonaba algo molesto. La maestra me dijo que fuiste a buscarlo tarde, otra vez. Mi madre, en vez de responder en un tono normal como mi padre, respondió en un tono agresivo y algo fuerte. Bueno, me olvidé. No me puedo acordar con todo lo que hago. Desde aquí pude escuchar como una silla del comedor se arrastraba por el piso. Al parecer, mi padre se sentó en la mesa. Gloria, tener y criar un hijo es un trabajo en equipo. Necesito que me ayudes con esto. Exclamó mi padre, el cual había quitado levemente la molestia de su voz, aunque lo único que provocó eso fue que mi madre empezara a gritar. Yo no quería esto. Vos y tu estúpida idea de tener a ese parásito, lo único que hace es gastar mi tiempo. Silencio vino después de eso. El incómodo y frío silencio. Fue entonces, que tras unos segundos mi madre prosiguió, esta vez, con su voz a punto de romperse. Me arruinaste la vida, vos y ese parásito. Mi cuerpo completo temblaba, de mis ojos caían lágrimas sin parar y mis pequeñas manos se aferraban con fuerza al pasamanos de la escalera. ¿De verdad soy tan malo?
Pregunté en mi mente, mientras mi corta vida, o lo poco que recordaba pasaba por mi mente. Si tanto te molesta, te invito a irte de la casa. La voz fuerte y amenazante de mi padre había inundado el silencio que había quedado en el lugar. Mi madre no tardó mucho en responder. No me puedes hacer esto, ¿qué voy a hacer? No tengo a nadie ahí afuera. No hubo ni 2 segundos de silencio, se escuchó una de las sillas caer al piso con fuerza, seguido de la voz de mi padre. Yo intenté darte un lugar, yo te amaba, pero tú ya no, y tampoco amas a nuestro hijo. Este tendría que haber sido nuestro hogar, un lugar cálido donde todos tendríamos que haber estado felices. Ándate de la casa, y no quiero que vuelvas a acercarte a mi hijo. El llanto de mi madre llenó el lugar, seguido de súplicas hacia mi padre, el cual no decía nada. Pero entonces los llantos y súplicas de mi madre se convirtieron en gritos. Me voy, no te necesito, nunca te necesite, espero que vos y ese parásito se mueran. Exclamó ella con su voz completamente rota, la cual demostraba su completa furia, seguido de pasos rápidos a las escaleras. Con miedo corrí hacia mi habitación para encerrarme. Podía escuchar cómo se revolvían cosas en la habitación de mi casa, mientras mi madre maldecía entre susurros a mi padre, al mundo, a la suerte y demás cosas que no podía entender. Tras unos pocos minutos ella bajó por las escaleras, para acto seguido escucharse un portazo en la entrada de abajo. Luego de eso, el silencio inundó la casa. Aunque eso no duró mucho, ya que se empezaron a escuchar pasos suaves en las escaleras, haciendo que por instinto fuera a la cama, para taparme por completo con las sábanas. Solo para terminar escuchando unos suaves golpes en mi puerta, seguido de la voz de mi padre, la cual sonaba algo suave, pero sin ocultar una especie de amargor. Hijo, ¿podemos hablar? Solo me quedé en silencio en la cama, tenía miedo de responder, ¿acaso estuvo mal espiar? Sé que estás despierto, no estoy molesto. La voz de mi padre había vuelto a sonar, esta vez, plantando duda en mí, pero al final, decidí sentarme en la cama y responder. Pasa. Él entonces abrió la puerta con cuidado para asomarse por esta. Miró lado a lado un momento, y solo entonces entró al lugar para sentarse al borde de mi cama. Para acto seguido empezar a hablar. Hijo, mamá no va a estar en casa nunca más, yo sé que puede ser difícil, y que quizá no vayas a entender la mitad de lo que te estoy a punto de decir. Él hizo una pausa, la cual fue acompañada por un suave suspiro. Por alguna razón, me sentía triste, y no entendía el por qué. Solo para cortar, te prometo, no, te juro que nunca más, dejaré que alguien te lastime si puedo evitarlo. Esa va a ser mi manera de pedirte perdón, hijo. Él entonces volteó a verme, y extendió sus brazos, esperando un abrazo. Con fuerza y rapidez me lancé hacia sus brazos, para ponerme a llorar a todo pulmón en su pecho. Yo solo podía llorar, mientras que mi padre trataba de calmarme, mientras pedía perdón repetidamente. Fecha: 15 de junio del 2089. Domingo, 21:32 de la noche. Abrí mis ojos con brusquedad, podía sentir como mis ojos se sentían húmedos y en algunas partes de mi cara se sentían sucias, al parecer había llorado mientras dormía. Con algo de confusión solo me levanté hasta la cintura quedando sentado en el sillón. Ahora mismo me sentía peor que cuando me fui a dormir. De repente unos pasos hacen que me levante con velocidad, girando hacia el origen del sonido. Solo para ver que se trataba de Max, el cual estaba de pie con su escopeta en mano. Al verlo solo suspiré y me paré recto mientras la voz del hombre sonaba en su frío y habitual tono. Chico, te dejé tu comida en la mesada de la cocina. Creo que aún sigue algo caliente. Yo solo levanté una de mis manos para enseñar mi pulgar arriba, y solo tomé rumbo a la cocina. Mis pasos eran lentos, de hecho, muchas veces mis pies se arrastraban por el piso, causando un sonido peculiarmente molesto para mis oídos. Aunque tampoco podía hacer mucho por evitarlo, ya que me encontraba muy cansado. Al llegar a la cocina, solo tomé el plato con un juego de cubiertos, para acto seguido volver al comedor para sentarme en una de las sillas de la mesa. Al probar el primer bocado pude ver que la comida estaba algo caliente, pero se podría decir que era más por estar al lado de la estufa de gas que por la temperatura ambiente.
De repente el sonido de alguien sentándose enfrente de mí hace que levante la mirada, solo para ver cómo era Max el que se había sentado, dejando su escopeta apoyada en la silla. Al mirar eso tan solo seguí comiendo con mucho cuidado, o mejor dicho, con poca energía. Chico. La voz de Max había sonado en el lugar, provocando que volviera a separar la mirada de mi plato para mirarlo. Tras aquello el hombre siguió hablando. Sé que no nos conocemos mucho, y tampoco estoy poniendo mucho de mi parte para socializar, pero, me gustaría saber, cómo llegaste hasta aquí tú solo. El silencio se hizo presente en el lugar, y a decir verdad, con tan solo esas palabras, los recuerdos de todo lo que pasé desde que esto empezó pasaron por mi cabeza como un flash. Los tiroteos, la muerte de mi padre, la persecución, esas criaturas altas, y por último cuando maté a uno de esos monstruos. Perdón, pero no quiero hablar de eso. Dije en un tono bajo, el cual no ocultaba mi tristeza. Un suspiro de Max llenó el lugar, pero no se levantó, es más, en ningún momento había quitado la vista del frente. Yo participé en la guerra de hace muchos años. Dijo Max, sin dejar su tono frío característico. Él entonces, tras una pequeña pausa, siguió hablando. Fue una experiencia horrible, quizá los civiles la pasaron muy mal en ese entonces, pero lo que fueron soldados, bueno, si es que así nos podíamos llamar. Volviendo al tema, vi e hice cosas horribles. Y eso solo fue la primera pizca, ya que en la crisis tras finalizar la guerra, creo que eso fue lo peor. Ver gente muriendo de hambre, enfermedad. Incluso se mataban por un estúpido pedazo de pan. Era común ver cadáveres en cualquier lugar, que quizá no eran tantos como en la guerra, pero por lo menos en la guerra no te parabas a verles la cara, solo para ver su dolor impregnado en su rostro. El tema es que, la mirada de la gente en ese entonces, era como la tuya ahora, lo que me hace pensar. ¿Qué carajo viste, o, mejor dicho, viviste ahí afuera? Me quedé algo pasmado tras aquellas palabras, a decir verdad, eso explicaba mucho de lo que me preguntaba sobre este tipo. El arma que tiene debe de haberla tenido desde que era soldado. También explicaba su actitud, el por qué siempre va con esa escopeta a todas partes. Yo estaba con mi padre cuando todo empezó, escuchaba el caos en las noches. Ver a mi padre tan vulnerable me daba una sensación de inseguridad horrible. Pero siguiendo con la historia, en un momento los suministros se acabaron, y papá tuvo que salir, y cuando volvió, hice una pausa de lo que estaba diciendo. Sentía como mis ojos cosquilleaban y mi garganta se forzaba, haciendo difícil el hablar. Tras tranquilizarme un poco seguí hablando. En el amanecer del otro día, mi padre se había convertido en otra de esas cosas. Fue la primera vez que vi a una de esas bestias. Tuve que huir de casa mientras una horda me perseguía. Al final pude ponerme a salvo, para después volver a casa por unas cosas. Ahí fue cuando decidí que vendría aquí. Pensaba que el camino sería fácil, por lo que seguí caminando de noche. Y entonces otras criaturas bastante altas, me atacaron, esas criaturas me dejaron esta cicatriz y el moretón de mi brazo. Terminaba de decir aquello mientras mostraba y señalaba las heridas en el orden ya mencionado. Noté como Max me miraba, con un leve sentimiento en su cara, el cual no sabría describir con exactitud, pero al parecer era lástima o curiosidad. Tras unos segundos seguí con mi historia. Ese día creo que fue lo más cerca que estuve de morir. Tuve que meterme a un restaurante para pasar la noche, dentro había un cadáver, pero no importa. Al día siguiente salí de ahí, pero cuando estaba a punto de llegar aquí me crucé con un par de criaturas. Vi cómo mataban a alguien delante de mí, y yo maté a una de esas cosas. Luego de eso llegué hasta aquí, y lo demás ya lo sabes. Tras contar mi historia el silencio se hizo presente en el lugar, lo que en cierta parte me incomodó. Seguí comiendo, hasta que vacié mi plato, pero justo cuando me iba a levantar, la voz de Max sonó en el lugar. Esta vez, con una extraña calidez. Lucas me dijo que te sueles levantar asustado, seguramente pesadillas. Y también siento que estoy en deuda con vos, desde que llegaste, Lucas se ve más feliz. Si algún día necesitas hablar de algo que te atormente, siempre puedes venir conmigo. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios, para acto seguido responder, mientras me dirigía a la cocina con mi plato y cubiertos. Gracias. Tras aquello solo se escuchó el sonido de mis pasos alejándose del comedor.
Al llegar a la cocina dejé mi plato y solo me dirigí a la habitación de Lucas, ya que la compartimos. Al llegar, pude ver cómo Lucas dormía en su cama, y yo por mi parte, solo me acerqué a un colchón que había en el suelo, en el cual me acosté, para acto seguido dormir.